En el ejercicio dice: se lanza un proyectil desde 10 metros de altura con una velocidad inicial de 360 kilómetros por hora que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Calcule literal A, la altura máxima, literal B, la posición 3 segundos después del lanzamiento y literal C, el alcance. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar y dejar todas las unidades en lo que indica el sistema internacional, es decir que estos metros los vamos a conservar, estos kilómetros por hora los vamos a transformar a metros por segundo y estos 3 segundos lo vamos a mantener. Entonces la primera parte hay que transformar la velocidad inicial de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces sería 360 kilómetros por hora y como tengo un kilómetro arriba, pongo un kilómetro abajo y arriba 1000 metros. Si tengo una hora abajo, pongo una hora arriba y 3600 segundos. Entonces sería en la calculadora 360 por 1000 y dividido por 3600. Y nos da el valor de 100 metros por segundo. Fijémonos que los 1000 los debemos escribir sin signos de puntuación y de la misma manera los 3600, dándonos la respuesta 100. Entonces aquí tenemos 100 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad inicial. Y con esto vamos a hacer una gráfica para poder entender el ejercicio. Se habla de un proyectil que está a 10 metros de altura, entonces vamos a graficar tenemos el nivel del suelo, tenemos que aquí está el proyectil situado a 10 metros de altura, formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Este es nuestro ángulo. Y ahora, ¿cuál es el movimiento de un proyectil? Entonces, al lanzarse con una velocidad inicial, que en este caso es de 100 metros por segundo, la trayectoria que genera es la siguiente. Y a partir de esta trayectoria, pues resolvemos el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es descomponer esta velocidad inicial en sus componentes, tanto en el eje de las X. Entonces aquí tenemos una velocidad en X y aquí tenemos una velocidad en Y. Al hablar de la velocidad inicial, esta velocidad inicial se descompone en velocidad inicial en X y velocidad inicial en el eje Y. Y las mismas se calculan con las siguientes fórmulas. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación. Y la velocidad en X es igual a la velocidad inicial, abrimos paréntesis y escribimos el valor de la velocidad inicial, que en este caso son los 100 metros por segundo por el coseno de 40 grados. Y utilizamos nuestra calculadora. Sería 100
por el coseno. Aquí tenemos las funciones trigonométricas. Necesitamos el coseno de 40, dándonos un 76.604 metros por segundo. Vamos a trabajar con 3 decimales. Ahora, en la calculadora debe aparecer el modo DEG o la letra D aquí en la pantallita. De esta manera nosotros obtenemos los valores que se indican. Vamos a calcular la velocidad inicial en Y, que esto es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces son 100 metros por segundo por el seno de 40 grados. Entonces sería 100 por el seno, en este caso es sin, pero esta es la función seno de 40 grados, 64.278 metros por segundo. No nos olvidemos que este punto que nos indica en la calculadora lo debemos transformar a coma en nuestro sistema tradicional de escritura. Ahora, en el eje de las X nos va a gobernar el movimiento. Eje X nos va a gobernar el movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje de las Y nos va a gobernar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, si hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Prácticamente en el eje de las X, esta velocidad es constante. Por consiguiente, esta velocidad inicial en X pasa a ser directamente una velocidad en X, la cual se mantiene constante durante todo el trayecto, sin importar la posición en la que se encuentre el proyectil. La velocidad en X siempre va a ser la misma, tomando en cuenta que la velocidad en X está en el eje de las X y en el eje de las X trabaja el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si graficamos este concepto, aquí establecemos que la velocidad en X pasa a ser directamente velocidad en X. Y este valor de 76.604 metros por segundo se va a mantener constante durante todo el trayecto. Es decir que este valor de aquí, hablemos de la altura máxima, es el mismo valor que se encuentra acá. Y de hecho, si nosotros nos situamos un instante antes de la colisión, también lleva la misma velocidad en el eje de las X. Ahora, en el eje de las Y gobierna el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Al hablar de acelerado, no vamos a tener una sola velocidad, sino más bien una variación de velocidad. ¿Cómo interpretamos esta? En el eje de las Y, parte el proyectil con una velocidad inicial, que en este caso son 64.278 metros por segundo. Sin embargo, al subir el proyectil, la velocidad en Y va a disminuir. Es decir, por ejemplo, si nosotros cogemos al azar un punto en la trayectoria, nuestra velocidad en Y va a ser de menor valor. No así nuestra velocidad en X, que es la misma durante todo el trayecto.
Entonces, fijémonos, aquí tenemos una velocidad inicial. Al iniciar la subida, el proyectil, resulta que tu velocidad en y va a disminuir, va a tender a disminuir, hasta que llegue a un punto máximo, a un punto en donde ya el proyectil ya no pueda subir más. En ese instante de tiempo ya se establece una altura máxima. En ese instante en donde ya no puede subir más, la velocidad en y se hace cero. Aquí tenemos entonces la etapa de subida y la etapa de bajada. En la etapa de subida tenemos la velocidad inicial, que es de 64.278 metros por segundo, y la velocidad final es de cero, tomando en cuenta que el proyectil llega a un instante en el que ya no puede subir más y se detiene la subida. Ya no existe velocidad en el eje de la Y, ya no puede subir más el proyectil. Y a partir de ese instante inicia el descenso. Es decir que este valor de cero es la velocidad final para la etapa de subida y este valor de cero es la velocidad inicial para la etapa de descenso. Porque este valor de velocidad en y de cero divide a la etapa de subida con la etapa de bajada. Además de esto, vamos a establecer que la gravedad para la subida vamos a ponerle negativa y para la bajada vamos a ponerle como positiva. Eso tomando en cuenta que no vamos a trabajar el ejercicio con vectores. Al trabajar con vectores, la gravedad ya toma otra disposición. Listo, al hacer este análisis vamos a establecer ya el primer literal. Vamos a calcular la altura máxima, la cual pues ya habíamos analizado anteriormente. ¿Cuándo se da la altura máxima? Cuando el proyectil ya no puede subir más, cuando su velocidad en y se ha reducido hasta hacerse cero. En ese instante, al momento en que la velocidad en y se hace cero, el proyectil deja de ascender y a partir de ese instante inicia el descenso. Entonces, toda esta viene a ser nuestra altura máxima. Ahora aquí voy a hacer notar algo. Aquí nosotros ya tenemos de aquí a acá 10 metros, porque el proyectil parte de ya de una altura de 10 metros. Y lo que nos faltaría es calcular esta altura que se muestra acá. Si nosotros calculamos esta altura y le sumamos los 10 metros en los que ya se encuentra el proyectil, tenemos ya la altura máxima. Entonces, en el literal A, la altura máxima la establecemos con una gráfica. Aquí tenemos que la velocidad inicial en y, que si la tenemos. Aquí tenemos la velocidad en y, que es 0, porque llega al punto máximo. Y aquí nosotros podemos calcular desde aquí hasta acá esta altura. Y posterior a eso
tomando en cuenta que el proyectil ya se encontraba a 10 metros de altura, a esta altura que está hasta este punto, le sumamos 10 metros y con eso ya tendremos la altura máxima que alcanza el proyectil. También vamos a establecer que en la etapa de subida la gravedad adquiere un signo negativo. Ahora, en el eje de las Y actúa el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces debemos buscar cuál es la fórmula que a nosotros nos conviene establecer para poder calcular la altura. Veamos, si aplicamos directamente la fórmula, hablamos que, bueno, tenemos dos opciones. Vamos a poner la primera, la velocidad inicial, la velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 gravedades por altura. ¿Por qué selecciono esta fórmula? Porque aquí tenemos la velocidad final, que es 0, la velocidad inicial en Y, que sí tenemos, la gravedad sí tenemos, y vamos a despejar la altura. Entonces, vamos a hacer un cambio de posición, un cambio de elementos. Realmente en el despeje podemos variar. Vamos a hacer de pronto como sugerencia algo. Este término que dice más 2 gravedades por altura, lo vamos a pasar al otro lado, cambiando de signo, de manera que nos queda menos 2 gravedades por altura, igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. Esto que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. Y la altura es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado sobre estas menos 2 gravedades que están multiplicando, bajan a dividir. Y ya tenemos despejada nuestra altura. Reemplazamos valores. La velocidad inicial en Y, que en este caso es de 64,278 metros por segundo al cuadrado sobre menos 2 por la gravedad, que en este caso habíamos dicho que en la subida adquiere un signo negativo y la gravedad sería entonces menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, aquí haremos menos por menos más. Entonces vamos a realizar toda la operación. Dice 64,278. Recordemos que este cuadrado le va a afectar al número, a los metros y a los segundos. Entonces sería al cuadrado, cierro el paréntesis porque es una sola operación arriba, dividido, abro un paréntesis y dentro de este vamos a establecer la operación de abajo. Aquí hacemos menos por menos más, o simplemente anulamos o simplificamos los signos, y abajo sería 2 por 9,8, cierro, y nos sale 210. Recordemos que el punto en la calculadora es 799. Ahora, en las unidades, recordemos que el cuadrado se distribuye tanto a los metros como por los segundos. Nos quedaría metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y en el denominador
serían simplemente metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la altura es 210,799 metros cuadrados por segundos al cuadrado sobre metros por segundos al cuadrado. Se eliminan los segundos al cuadrado. Aquí este 2 se simplifica, se elimina con 1 de acá, quedándonos una altura de 210,799 metros. ¿Y cómo calcularía la altura máxima desde el suelo? Prácticamente tendríamos que sumar la altura que acabamos de encontrar con 10 metros. Y esta sería la altura máxima. Entonces sería la altura máxima que es igual a la altura que nos salió la primera parte, que son 210,799 metros más 10 metros, dándonos 220,799 metros. Y ese sería nuestro literal A. Vamos a ver el literal B que nos pide la posición 3 segundos después del lanzamiento. Estamos hablando de que si nosotros cronometramos, este sería el 0, el inicio, y luego de haber pasado 3 segundos después, vamos a ver en qué posición se encuentra. Entonces, en el literal B, vamos a ponerle la posición así. La posición es igual a la posición en X y más la posición en Y, J. Es decir, que necesitamos calcular una posición en X y una posición en Y. Ahora, la posición en X, lógicamente la necesitamos calcular en el eje de las X, pero en el eje de las X gobierna el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces directamente para aplicar o para encontrar la posición en X, aplicamos la fórmula que corresponda al movimiento rectilíneo uniforme, la cual dice que posición es igual a velocidad en X por el tiempo. Directamente, porque aquí trabaja el movimiento rectilíneo uniforme y esta fórmula corresponde a este movimiento. Entonces, la velocidad en X, recordemos que ya lo obtuvimos, que es de 76.604 por el tiempo que nos decía 3 segundos. Segundos con segundos se eliminan. Entonces sería 76.604 por 3, dándonos 229, recordemos que el punto se transforma en la coma, 812 metros. Recordemos que la posición nos da en metros. Es un valor de longitud. Listo, vamos a calcular la posición en Y. Pero la posición en Y, o todo lo que concierne al eje de las Y, es gobernado por el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por lo tanto, debemos utilizar la fórmula correspondiente a este tipo de movimiento. Entonces, vamos, en el eje de las Y, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuál sería la fórmula que nos conviene trabajar? En el eje de las Y tenemos que la posición en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fijémonos que las dos fórmulas son diferentes, tomando en cuenta que
Cada fórmula corresponde al tipo de movimiento tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Además habíamos dicho que la gravedad trabaja con un valor negativo en la subida, el cual lo vamos a mantener. Entonces reemplazamos datos, que la posición en Y es igual a la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y son 64.278 metros por segundo por el tiempo, que dice 3 segundos, más un medio, por la gravedad, que es el 9.8 metros por segundo al cuadrado, vamos a mantener, y por 3 segundos al cuadrado. Recordemos que este cuadrado se aplica para el 3 y para los segundos. Listo, ingresamos este dato ya en la calculadora. Entonces sería 64. Recordemos que la coma es el punto de acá. Punto 278 por 3. Y si queremos, veamos, dice 192, ¿no? Y si queremos, pues podemos igual utilizar paréntesis, no pasa nada. 64.278 por 3. Como vemos, nos sale 192 de la misma manera. Sí, está correcta la operación. Luego dice más un medio. ¿Cómo escribiríamos un medio? Podemos escribir, por ejemplo, 1 dividido para 2. Luego, o si no, podríamos escribir entre paréntesis 1 dividido para 2, que nos da lo mismo. O en esta calculadora puede utilizar esta teclita poniéndole 1. Me bajo, aquí le pongo el 2. Si tenemos, si tenemos dificultad con este símbolo, a lo mejor no lo tengamos, podríamos poner, por ejemplo, 1 dividido para 2. Abro un paréntesis. Dice menos 9.8. Y abro otro paréntesis. Aquí es 3 al cuadrado. Dándonos un valor de 192.88 metros. Entonces la posición del proyectil a los 3 segundos equivale a la posición en X, que es 229.812 y más 192.88 J metros, asumiendo los valores de X y el valor de Y. Esa sería la posición a los 3 segundos de haber partido. Y nos vamos al último literal, que dice el alcance. ¿Cómo calculamos el alcance? ¿O qué significa el alcance? El alcance se debe medir, o es la distancia que existe desde el punto de partida hasta el punto de impacto. Es decir, que ese alcance lo vamos a medir en el eje de las X, desde que parte hasta que se impacta. Este sería nuestro alcance máximo. Entonces el alcance vamos a simbolizarle con X máximo, porque está en el eje de las X. Ahora, ¿cómo sugeriría yo encontrar este alcance? Recordemos que el alcance máximo está en el eje de las X, y en el eje de las X trabaja el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo calcularíamos? Veamos qué fórmulas necesitamos. Entonces, nuestro literal C, que es el alcance,
¿Cuál sería la fórmula? Que el alcance máximo, al hablar que este alcance está en el eje de las X y en el eje de las X gobierna el movimiento rectilíneo uniforme, hablamos que el alcance máximo es igual a la velocidad en X por el tiempo. Tomando en cuenta que el alcance, repito, está en el eje de las X y en el eje X gobierna el movimiento rectilíneo uniforme. Por consiguiente, esta es la fórmula que corresponde a este movimiento. Veamos, el alcance máximo es igual a la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X, que ya la tenemos, y nos faltaría el tiempo. ¿Y ese tiempo de dónde lo vamos a sacar? ¿O cuál es el tiempo que necesitamos calcular? Por razonamiento podríamos decir que ¿cuál es el tiempo? El tiempo es aquel que se mide desde el instante en el que parte el proyectil hasta que llega al impacto. Es decir, que es el tiempo de vuelo del proyectil. Es el tiempo que tarda el proyectil en subir más el tiempo que tarda el proyectil en bajar. Entonces necesitamos calcular un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Este tiempo de subida y este tiempo de bajada se pueden calcular utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque este tiempo de subida está dentro de estas fórmulas. Entonces vamos a establecer un nuevo gráfico para poder resolver el ejercicio. Que parte el proyectil, viene para acá, listo. Tenemos dos etapas, una etapa de subida y una etapa de bajada. En la etapa de subida vamos a establecer una gravedad con un valor negativo. En la etapa de bajada establecemos la gravedad con un valor positivo. La gravedad se establece con un valor negativo tomando en cuenta que aquí tenemos una reducción en la velocidad. Y en la bajada tenemos una gravedad positiva, tomando en cuenta que aquí la velocidad tiende a aumentar mientras va bajando. Y en el caso de la subida tiende a disminuir. Lógicamente, esta variación de velocidad es afectada directamente por la gravedad, que en el caso de subida es negativa y en el caso de bajada viene a ser positiva. Entonces, bueno, aquí tenemos la velocidad inicial en y, que ya tenemos ese valor, y aquí tenemos una velocidad en y que es 0. Pero este 0 es la velocidad final para la etapa de subida y viene a ser la velocidad inicial para la etapa de bajada. Es fundamental que entendamos ese razonamiento porque este 0 establece el punto en el cual se divide la etapa de subida y la etapa de bajada. Y este 0, repito nuevamente, viene a ser la velocidad final en la etapa de subida y la velocidad inicial en la etapa de bajada. Repito, este 0 es esta velocidad en y es 0 para la etapa de subida y este 0 es el punto de partida o la velocidad inicial en y para la etapa de bajada. Bueno, si de pronto hay algún problema con este razonamiento me pueden
escribir en los comentarios para volver a explicar o para hacer un nuevo video. Entonces, vamos a la etapa de subida. En la etapa de subida necesitamos calcular el tiempo de subida y en la etapa de bajada necesitamos el tiempo de bajada. Ya, en la etapa de subida, veamos, tenemos la velocidad en Y, que si la tenemos la final que es 0, tenemos la gravedad y necesitamos el tiempo de subida. Como estamos gobernados en el eje de las Y por el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, veamos, para la etapa de subida, podríamos de pronto sugerir la fórmula que dice velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Como estamos en la etapa de subida, sería tiempo de subida. Ahora, en la etapa de subida, la velocidad final es 0. Por consiguiente, este valor es 0. Vamos a despejar gravedad por tiempo de subida, que está con signo positivo. Lo vamos a pasar al otro lado con signo negativo. Y vamos a despejar el tiempo de subida. Entonces el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y. Recordemos que nos salió 64.278 metros por segundo. Y la gravedad, que es menos, hay que tener cuidado aquí, este signo es menos, pero ¿cuál es el valor de la gravedad? En la subida es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí debemos tener en cuenta que hay doble signo, el primero de la fórmula y el otro signo que es propio de la gravedad. Como estamos en la etapa de subida, esta gravedad asume un signo negativo. Doble signo. Signo de la fórmula y signo de la gravedad. Y aquí hacemos ley de signos, menos por menos más, y calculamos. 64.278 dividido para 9.8. Entonces el tiempo de subida es 6.55. Y las unidades, ¿qué es lo que pasa? Metros con metros se elimina y segundo se elimina con el segundo de acá, quedándonos segundos. Si de pronto no recordamos la parte de la simplificación de unidades, simplemente recordemos que cualquier tiempo debe dar en segundos. No puede dar el tiempo en metros o en metros por segundo. Necesariamente trabajamos con unidades correspondientes. Y además aquí de pronto puede el estudiante, por ejemplo, equivocarse. Y a lo mejor aquí, si no simplificó el signo, aquí me salió el valor negativo. Recordemos que el tiempo no puede retrocederse ni asumir valores negativos. Por consiguiente, el tiempo siempre debe ser positivo. Y lógicamente aquí actuamos con la ley de signos para poder eliminar este doble signo menos y obtener un valor positivo en la respuesta. Vamos a la bajada. En la bajada tenemos la velocidad inicial, que es de 0, porque inicia desde 0. Ahora, no tenemos una velocidad final, porque recordemos que estamos incluso más abajo de los 10 metros. Acá estamos. Pero sin embargo el proyectil ya bajó un poco más. Entonces esta velocidad en Y no tenemos. Bien, veamos en el eje de las Y, como gobierna el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pongamos fórmulas. Veamos la fórmula primera que dice velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por el tiempo. En este caso, como estamos en la bajada, sería tiempo de bajada. Veamos qué datos tenemos. La velocidad en Y tengo
No. La velocidad inicial en Y tengo, ¿sí? Que es 0. Tengo la gravedad, pero no tengo el tiempo de bajada. Entonces tenemos doble incógnita. Entonces esta fórmula se descarta. Veamos la siguiente fórmula que dice velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 gravedades por altura. Y veamos qué datos tenemos. La velocidad en Y no la tenemos, sería nuestra incógnita. La velocidad inicial en X sí tenemos, que es 0. Tenemos el 2, tenemos la gravedad, sí. Y tenemos la altura. Sí tenemos la altura porque esa altura es la altura máxima, que se mide desde el punto máximo hasta el nivel del suelo. Entonces esta es nuestra altura máxima, que de hecho ya la habíamos calculado en el literal A. Entonces vamos a hacer un primer cálculo para encontrar esta velocidad en Y. Y dice, velocidad en Y al cuadrado es igual a 0 más 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que en la etapa de bajada la gravedad se considera positiva. Más, por la altura. ¿Cuál es la altura? Hablamos que es la altura máxima, que la calculamos en el literal A, que es de 220.799 metros. 220.799 metros. Y vamos ahí. Ahí tenemos que acomodar esto. Y dice 2 por 9.8 por 220.799. Entonces la velocidad en Y al cuadrado es igual a 4326,6604. Veamos las unidades. Metro por metro sería metro cuadrado. Hay que tener cuidado que aquí los dos están a la misma altura. No está un metro en el denominador. Por consiguiente, no se simplifica. Metro por metro, metro cuadrado. Y abajo tengo segundo al cuadrado. Ahora aquí tenemos la velocidad inicial en Y al cuadrado. Por lo tanto, aplico la raíz a los dos lados. Aquí se elimina y sale. Velocidad en Y igual. Y vamos a sacarle la raíz a 4326.6604, dándonos el valor de 65.77777 metros por segundo. Recordemos que aquí actúa metro y el segundo. Ahora, esta velocidad en Y, ¿en dónde está? Está acá, al final de la trayectoria, al final, luego de haber bajado o haber recorrido toda la altura máxima. Entonces aquí sería 65.777 metros por segundo. Y bueno, ¿qué hemos logrado? Hemos encontrado la velocidad inicial, tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos la gravedad y ya podemos utilizar la fórmula anterior para poder encontrar el tiempo de bajada. Recordemos que nos faltaba esta, pero ya la acabamos de calcular. Es esta de acá. Y entonces vamos a retomar esta fórmula que decía que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por el tiempo de bajada. Entonces la velocidad en la inicial en Y es 0. Recordemos que parte desde acá. Vamos a despejar este más gravedad por el tiempo de bajada. La vamos a pasar a este lado. Bueno, a ver, repito, perdón. Aquí sería gravedad por el tiempo de bajada. Simplificando esto. Ya, vamos a intercambiar términos. Queda gravedad por el tiempo de bajada es igual a la velocidad en Y. Este término pasa acá y este término pasa acá.
Cuando hacemos este intercambio general, no cambia de signo nada, solamente intercambiamos lugares. Y el tiempo de bajada lo despejamos. La gravedad que está multiplicando baja a dividir, queda velocidad en y sobre gravedad. Y tenemos que la velocidad en y es esta de acá, que nos salió 65.777 metros por segundo sobre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la gravedad es positiva en la etapa de bajada, por consiguiente mantenemos este valor. Metros con metros se elimina, segundo se elimina con el segundo de acá y nos queda 65.777 dividido por 9.8, dándonos un valor de 6.711 segundos. Pongámosle acá para no salirnos de la hoja. Listo, ya tenemos el tiempo de subida y tiempo de bajada. Entonces calculemos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. El tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida, que nos salió 6,55.